A todo el mundo le gusta pasar un buen rato, reír y olvidarse de los problemas. Y una de las mejores maneras para conseguir eso es viendo una película de comedia. Algunos grandes directores del cine han calificado a la comedia como el género más difícil de realizar, ya que es más fácil hacer llorar que hacer reír. Así que Adri el Tops viene otra vez para traer otro top, valga la redundancia. Pero como siempre me gusta autoflagelarme y ponérmelo difícil, he decidido que no tiene que ser un top sobre las mejores películas de comedia de la historia del cine, algo que me daría un margen muy fácil para elaborarlo. No, el top será sobre las mejores películas de comedia de estos 10 años. Así que la película más antigua puede ser de 2014, pero no menos de ese año. Así que sin más dilación, soy Adri Doc Tops y esto es las 8 mejores películas de comedia de los últimos 10 años. Cuando salió Deadpool fue un soplo de aire fresco. Recordemos que salió en una época que ya empezaba a saturar el rollito este de los superhéroes. Y aunque este subgénero siempre se ha caracterizado por tener muchos toques de comedia, sobre todo en Marvel, Deadpool era completamente en sí misma una comedia. Es una película llena de referencias meta, al propio Ryan Reynolds, a Hugh Jackman, a los X-Men, tira dardos a todas partes, y además sabe medir bien la acción, el drama del cáncer de Wade, el romance con Vanessa y la palabrería de Ryan Reynolds, que aquí no satura como si lo hace en la última Deadpool y Lobezno, que es inaguantable. Quiero destacar a Tim Miller, el director, un artista en el campo de la animación CGI, y que fue el gran partícipe de que ese corto de Deadpool, en la autopista, se hiciera realidad. Su pericia para sacar partido a su ajustado presupuesto de apenas 58 millones, una cifra muy inferior a lo habitual en este tipo de producciones, su buena mano en las frenéticas escenas de acción y también en cómo equilibra en montaje esos saltos temporales durante su primer acto para presentarnos el origen de Deadpool de forma fluida y atractiva. Con esto no quiero decir que Deadpool invente la rueda, su historia central, la del héroe contra el villano, es tipiquísima, pero el humor, la chabacanería y la absoluta entrega de su actor principal, Ryan Reynolds, la convierten para mí en una de las cintas más interesantes de superhéroes. Wes Anderson es un tipo con una personalidad clara y marcada. Si ves un plano de una película suya, lo identificas de inmediato. Y el Gran Hotel Budapest es un ejemplo de ello. Estos sets, vestuarios, colores, planos y un tono general como de cuento fantasioso la hacen una cinta especial. Anderson narra de una forma muy peculiar una historia mucho más oscura de lo que se puede ver a primera vista. No es solo la historia personal de estos personajes, sino de la guerra y las consecuencias que dejan, no solo en una persona, sino en una institución. Por eso observaremos cómo el hotel irá cambiando junto con los personajes de la película. Estos personajes están muy definidos, a veces por detalles que dicen más que las propias palabras. Sus formas de hablar y caminar muchas veces son absurdas, como si parecieran niños. Esto en otras películas sería ridículo, pero aquí es todo lo contrario. Ayuda a que sea incluso más representativo del mundo tan particular que se nos presenta. Mientras más tiempo pasamos dentro de la película, más nos daremos cuenta que todo se vuelve más fantasioso, más caricaturizado y en general todo lo que vemos empieza a cambiar según la narración de cada personaje, recordándonos que al final la historia simplemente son recuerdos que pueden ser embellecidos o ennegrecidos según quien la cuente. El Gran Hotel Budapest es una obra que tiende a ser tomada a la ligera por ser una comedia y podría pensarse que su valor se basa en la estética, pero es una película que debe verse varias veces para poder apreciar todos los niveles de trabajo y simbolismo que están dentro de la obra. Teddy es un joven acostumbrado a dejarlo todo para más tarde, porque como muchos de nosotros piensa que tiene todo el tiempo del mundo. Visitando la tumba de su padre, se encuentra a una misteriosa mujer, que le hará un regalo muy especial. Desde ese día, su vida se acelerará de la forma más exagerada posible. Un pequeño contratiempo es una historia que evita constantemente tropezar en el sentimentalismo barato, aunque será imposible no quedarse con un nudo en la garganta en más de una ocasión.
Rafe Spall realiza un gran trabajo y es sorprendente lo bien que se maneja tanto en la comedia como en el drama. El encanto de Teddy y sus constantes cambios físicos y anímicos hacen de su progresión algo creíble y muy divertido. La película es para quienes busquen pasar un buen rato relajado y divertido, pero a la vez te hace replantear tu propia existencia como ser humano. El tiempo es algo que no valoramos, y cuando nos queremos dar cuenta, hemos perdido a familiares, ya no somos niños o estamos en la cama de un hospital con 75 años a punto de morir, y ahí sí que lo valoramos. Es una película sólida y muy trabajada, que se beneficia de un planteamiento sencillo y que mantiene el equilibrio entre lo que es divertido y lo que no lo es tanto. Una peli que nos dará una lección de lo importante que es el tiempo y cómo lo usamos en nuestra vida. ¡Ay, los empresarios! Esos seres que nos miran con una sonrisa de superioridad, que se creen que tenemos que vivir por y para su empresa de mierda. Es difícil encontrar una película que refleje mejor al empresario español que esta. Julio Blanco es un ser cuñadil y con aires de superioridad, un ser egoísta que refleja el todo vale por mi empresa. Durante toda la película veremos cómo Blanco intenta compensar una báscula imposible de calibrar en la entrada de su empresa. Al final, gracias a una bala colocada debajo de uno de los platos, se compensa perfectamente. Una manera brillante de describir al personaje y sus métodos. Bardem construye un personaje en base a todos los estereotipos de jefes que podemos ver en nuestra sociedad. Y sí, él es el corazón de la película, y de él surgirán todo tipo de temas candentes de nuestra sociedad actual, como la precariedad laboral, los abusos de poder, la pobreza, el racismo, la corrupción que hay en los medios de comunicación y el poder político. El buen patrón es brutal, tiene un final que es un mazazo de realidad y además una genial muestra de la España que somos hoy en día. Las aventuras de Brixby Beer es un programa televisivo infantil, de estética cutre ochentera, que está protagonizado por un enorme oso de peluche que vive mil aventuras, enfrentándose a muchísimos peligros, entre ellos a su gran enemigo, el supervillano Sean Snatcher. James, el prota de esta historia, lleva viendo todos estos programas desde su más tierna infancia. Para él es más que un programa, es su vida. James sigue conservando una inocencia de un niño de 10 años, ya que no ha salido jamás de su casa búnker, y es que fuera de él solo hay un mundo destruido y con aire tóxico. Pero alerta de spoiler. Todo es una farsa. Tranquilos, la película apenas se mantiene en el búnker unos 10 o 15 minutos. La historia es bastante dura como telón de fondo, y sirve para colocar en el mundo exterior al protagonista, donde se tendrá que enfrentar a la realidad del verdadero mundo, y a una sobredosis de informaciones y descubrimientos que desestabilizarían a cualquiera. Pero aquí está la clave. A James parece que el mundo no le preocupa tanto. Lo que le preocupa es qué va a pasar con las aventuras de Brixby Beer. James es capaz de aceptar que su vida familiar ha sido una farsa, que tiene que convivir bajo el mismo techo junto a personas desconocidas que dicen ser su verdadera familia, e incluso entablar amistades nuevas y comenzar a llevar una vida más o menos normal. Todo eso lo puede aceptar, pero lo que no puede aceptar es que Brixby deje de formar parte de su existencia, al menos sin que antes tenga el final apoteósico que merece. Ese será el objetivo de James, hacer la película final del osito de su infancia. Brixby Beer no es solo una comedia muy divertida sobre la adaptación de un héroe desfasado y excéntrico al mundo real, sino que habla de temas tan universales como los lazos afectivos, el despertar sexual o la lucha obstinada por la consecución de los sueños. Es una de esas rarezas que son capaces de acariciarte el corazón, porque son un canto de amor por el cine, utilizando su poder, su magia, para poder superar los traumas del pasado y crear nuevos sueños y esperanzas para el futuro.
The Disaster Artist es la historia de una creación lamentable, The Room, una película de culto por lo estúpidamente mala que es, y es que es algo que no tiene ningún sentido en cuanto a montaje, narración y estilo. Es una cosa rarísima, protagonizada por un ser aún más raro, Tommy Wiseau. James Franco se puso manos a la obra y realizó fidedignamente la historia de una creación que ya es mítica para los cinéfilos del mundo. James Franco se transforma en Wiseau de una forma magistral. Su interpretación se encuentra respaldada por una funcional puesta en escena que da el tono adecuado para contar la historia tal y como él desea. La peli te impacta cuando no duda en dar un golpe de realidad a la imagen de Wiseau, en lugar de venderlo como un artista incomprendido. The Disaster Artist nunca llega a desentrañar el misterio sobre quién es Tommy Wiseau, pero sí que es un maravilloso reflejo de cómo es él, y cómo su singular personalidad marcó para siempre una película tan especial como The Room. Otra película de cine sobre cine. A lo mejor debería haber hecho un top destinado a esto. Pero bueno, el caso es que One Cut of the Dead es una rara avis del cine cutre. One Cut of the Dead toma su título literalmente de sus intenciones formales, ya que el primer tercio del film es literalmente una sola toma ininterrumpida. Con ese punto de partida comienza un juego de realidades y ficción dentro del cine que adereza el planteamiento de un plano secuencia de terror cuya gracia es la cutrez con la que está realizado, sirviendo como un juego de homenaje al cine de serie Z un tanto bizarro, un trabajo de cámara en mano descuidado, solo utilizando luz natural y acompañado de una serie de casualidades que indican que se trata de un rodaje caótico e improvisado. A pesar de que apunta a la metaficción, la cinta no se transforma en un ejercicio vacío de irreverencia ni en intentos simplones de aparentar ingenio, sino que logra transmitir algo que no siempre vemos reflejado en las películas: entusiasmo. Es una obra que refleja un amor por el oficio de hacer cine, que probablemente tocará la fibra a tantos cineastas nobles de todo el mundo que puede incluso convertirse en una obra de culto para ellos. Y no me extraña, la recompensa de un final satisfactorio como tiene esta película hace que te den ganas de salir y hacer una peli cutre con los colegas solo por la experiencia de disfrutar de hacer cine. El gran Matt Mikkelsen interpreta a Marcus, un militar de misión en el extranjero, que es avisado de un hecho trágico que cambiará su vida para siempre. Desolado, tendrá que reencontrarse con su hija e intentar conectar con ella. Marcus se nos presenta como un hombre violento, práctico, escéptico y de ideas muy claras sobre la existencia y el destino. Padre e hija deberán afrontar la tragedia para llegar a asumirla y al mismo tiempo intentar aprender a convivir en compañía. Ahí entrará un trío de personajes perdedores, pero increíblemente añorables, que intentarán resolver el conflicto de la película haciendo equipo. Obviamente esta unión creará momentos descojonantes, debido a las diferentes personalidades del cuarteto. El film contiene un guión delicioso, irónico, divertido y violento, que se sustenta en la teoría de las casualidades y las probabilidades o incertidumbres que influyen para que un suceso determinado ocurra. Son muchos los temas a los que se acerca esta película y todos ellos están perfectamente ensablados para que no sobre o falte ninguno. La familia, la pérdida, el rencor, el crimen, la compasión, la incapacidad para expresar las propias emociones, la convivencia. Estamos ante una obra que es un puente para aceptar y entender no solo a nosotros mismos, sino también a los demás. Es un análisis de nuestras carencias y virtudes como seres humanos. Un aprendizaje hacia el consuelo y el diálogo. Jinetes de la Justicia os cautivará por su humor negro, por la mezcla de géneros, por sus personajes inolvidables, y se convertirá en vuestra nueva película de Navidad favorita.